Buenas noches. Esta noche nos acompaña el doctor Eduardo Rojas Hernández, licenciado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en filosofía contemporánea de la Universidad del Norte y docente del programa de sociología de la Universidad Popular del Cesar, quien nos va a ilustrar acerca de la relación existente en los tres grandes ámbitos más relevantes del conocimiento humano, como lo son la religión, la filosofía y la ciencia. Buenas noches, doctor Eduardo. Muy buenas noches. En su criterio, ¿qué es y para qué sirve la filosofía? Interesante su pregunta. Y además de interesante, es una pregunta muy preocupante porque en la academia, inclusive más que todo en la educación media y aún en la educación superior, se observan muchas falencias cuando se quiere responder para qué sirve la filosofía. Pero antes de responder esa pregunta, vamos a decir qué es la filosofía. La filosofía es el proceso de pensamiento o de movimiento de las ideas, de los conceptos que buscan aclarar el conocimiento de la realidad. De hecho, el concepto mismo y la definición, o como definición, es fruto del proceso de racionalización de la antigua Grecia y específicamente en el gran filósofo griego Sócrates. Nace el concepto, nace la definición conceptual, que es el fundamento principal del conocimiento. ¿Por qué? Porque el concepto es la manera en que podemos reproducir conceptualmente la realidad. Si no fuera a través del concepto, ¿cómo el hombre hubiese podido hacer una reproducción conceptual de la realidad? Muy difícil. Y esto en un ámbito de carácter objetivo. Quiere decir que el concepto expresa la realidad. Me remite a mí a X o Y realidad y la expreso y todo el mundo me entiende de manera universal. Tiene un valor universal el concepto. Ese ha sido el fundamento principal. Por eso, cuando se refiere uno, por ejemplo, al concepto de caballo, pues nadie lo va a confundir con el concepto de gato, porque todos nos vamos a remitir a las características del caballo y no a las características del gato. Y así sucesivamente en todos y cada uno de los objetos que queremos representar en cuanto a conocimiento. Mire a dónde va ya concatenada la respuesta a qué es y para qué sirve. Entonces, la filosofía en cuanto a proceso de pensamiento y movimiento de las ideas, creación de conceptos, forma el conocimiento humano. Inicia la conformación del conocimiento humano, porque quizás uno de los más grandes problemas que ha tenido la humanidad es el problema del episteme, el problema del conocimiento, el cual ha sido el yunque transformador del mundo. Digamos así, como cuando tú tienes una casa subterránea
Es sencillamente una cueva, allí te alojas y luego dices voy a transformar esta cueva y voy a hacerle un segundo piso y queda un sótano, le haces un piso y ya queda el segundo piso abajo y yo creo que después le puedes poner un tercer piso y la construcción continúa. Ese es el conocimiento. Y entonces la casa va a quedar transformada. Ya no va a ser la misma casa, sino una transformación. Entonces vemos que las estructuras de las sociedades mismas sufren sus transformaciones a partir del conocimiento. Ya lo anotaba Augusto Comte, el padre de la sociología, en su discurso sobre el espíritu positivo. Entonces, en concreto, podríamos afirmar que la filosofía es el proceso de pensamiento constructor de conocimiento y el conocimiento es transformador de la realidad, de toda realidad, especialmente la realidad social. ¿Qué relación existe entre religión, filosofía y ciencia? Esa es una gran pregunta. A esa pregunta tendríamos que decirle que en un principio filosofía y religión se identificaban mucho. Dice un pensador alemán, Johannes Jessen, que la filosofía le cede el paso a la teología. O sea, otros pensadores dicen lo contrario. Es la teología la que le cede el paso a la filosofía. En ese sentido, Soren Kierkegaard, por ejemplo, ha sido muy criticado desde la escritura de su obra Temor y Temblor, porque se piensa que en religión, la religión es una cosa totalmente distinta a la filosofía, y sí lo es, pero sí tienen mucho en que identificarse. Primero que todo, religión y filosofía nacieron en un idilio de proposición sobre la felicidad del ser humano. Si nosotros auscultamos el contenido de la religión revelada, pues en sí lo que busca es la felicidad del ser humano. El término salvación lo podemos interpretar como felicidad. O sea, Dios lo que quiere es la felicidad del ser humano, o sea, la salvación del ser humano, y la religión cristiana revelada lo que plantea es cómo el hombre debe lograr dicha felicidad. La filosofía, en cuanto a amor al conocimiento, amor a la sabiduría, pues también lo que busca es la felicidad humana desde las distintas formas que ella lo propone. Entonces sí hay una estrecha relación, pero también hay un divorcio entre esas dos formas, entre esas dos cosmovisiones, la cosmovisión filosófica y la cosmovisión religiosa. Y el divorcio se da en una etapa fundamental de la Edad Media, con un santo padre de la Iglesia, exactamente con San Agustín de Hipona, cuando convence al emperador romano de que las enseñanzas de la filosofía eran enseñanzas perversas, eran enseñanzas paganas, y que el mundo no podía seguirse corrompiendo con dichas enseñanzas. Y es cuando el emperador de la época decide cerrar todas las academias de filosofía, empezando por la Academia de Platón, y todas las academias fueron cerradas, y nace aquella etapa de la humanidad, aquella etapa histórica denominada el oscurantismo, que perduró por un periodo aproximado entre 500 y 600 años. No había filosofía en esa época, hubo ese gran divorcio. Ese divorcio se termina
lo propicia un santo padre de la iglesia y termina propiciado también por otro santo padre de la iglesia, el doctor Angélico o Santo Tomás de Aquino, quien propone que las dos formas de conocimiento son válidas. La fe explicaba las cosas del mundo supralunar y la razón podía explicar las cosas del mundo infralunar. Ya había ciencia. Cuando el Santo Padre propone eso, ya había ciencia, ya se conocían las fórmulas físicas, algunas de las fórmulas físicas de Isaac Newton, se conocía el pensamiento de Kepler, Galileo, la teoría heliocéntrica de Galileo y bueno, había quedado muy atrás la teoría geocéntrica propuesta por Ptolomeo en el Almagesto, y la ciencia empieza, o el saber científico se empieza a hacer sentir, y que también es fruto del pensamiento filosófico, aunque hipotético y conjetural, pero en su depuración fue formando conocimiento científico, y ese conocimiento científico es el que viene a descubrir que la naturaleza tiene leyes que la rigen. Y es el punto donde se afinca el saber científico natural, de las ciencias naturales. Es decir, que el fundamento del saber científico es de carácter nomológico deductivo, se deduce de las leyes de la naturaleza. También Augusto Comte, padre de la sociología, lo plantea, ya que el saber sociológico nace en el mismo contexto metodológico del saber científico natural. Entonces sí existe una relación que tiene grandes momentos de divorcio entre religión, filosofía y ciencia. Las tres cosmovisiones buscan orientar al hombre en el conocimiento. Pero como el conocimiento no es algo incipiente, es algo inconmensurable, o sea, no tiene medida, pues eso es lo que ha hecho dividir, y también las malas interpretaciones, la relación filosofía, religión y ciencia. Entonces, muchos científicos al día de hoy no entienden la religión, y la religión no entiende la ciencia, porque la ciencia parcelada se dedica cada una a su tipo de saber, y la religión, que pretendió en un momento dado englobar todo saber, pues se ha quedado relegada frente a la ciencia. Pero la relación sí es muy existente, porque los tres saberes buscan conocimiento, propiamente dicho. La filosofía tiene una etapa que es lo que conocemos como teoría del conocimiento, del conocimiento del hombre común. Esa teoría del conocimiento se funda en la vertiente empirista, o sea, de la experiencia, y la experiencia me la dan fundamentalmente los sentidos, porque los sentidos es lo que me indica, lo que me hace percibir la realidad. Entonces la ciencia se acentuó en lo perceptual,
aunque su avance hoy nos dice que la ciencia no se puede quedar estancada en saber o en un saber de lo perceptual, tiene que ir más allá de lo perceptual. Y por eso, si la vista no nos alcanza, pues el hombre construye formas de percibir. En el caso de la astronomía, hoy sabemos mucho sobre nuestra galaxia, sobre el universo propiamente dicho, y las distintas galaxias existentes en él, porque nuestra vista se agota, no alcanza ni a vislumbrar lo existente en este sistema solar, pero la construcción de ojos que ven más que los nuestros, como los grandes telescopios astronómicos, pues nos hacen percibir, y de ahí deducimos conocimiento perceptual. Pero todavía, aún siendo así, nos damos cuenta que la ciencia macroscópica o microscópicamente tiene que ir más allá de lo perceptual, mucho más allá, y busca ir allá. Y eso es la física ondulatoria, la física de partículas, la física cuántica, y no sabemos, y la biología cuántica, y no sabemos hasta dónde puede llegar todavía. Está en proceso de desarrollo todavía.